Hola, ahora sí, ya me voy escuchando más. Buenas noches, bueno, casi buenas noches, ahora estamos en buenas tardes, ¿cómo están? Ya vamos a dar inicio, entonces les invito a que pasen adelante a tomar sillas, si pueden llenar estas sillas al frente, por favor. Todos acá son dos. Vamos a dar premio a quienes se sienten adentro. Vamos a dar premio a quienes. ¿Cuál es tu nombre? Tratándose de dar premio, ¿quién más? Eso creíste. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a Casa Ocote. Creo que a muchos nos conocen, pero a quienes no nos conocen, esta es la sala de redacción de Ocote, de nuestro espacio físico. Y bueno, hoy tenemos un encuentro muy especial. El día de hoy nos acompañan no solo uno, sino dos grandes medios líderes en verificación de datos a nivel internacional. Tenemos a Maldita y a Factchequeado. Y en honor a nuestras invitadas, este evento se titula Maldita Desinformación. Quienes nos acompañan hoy darán una clase magistral sobre el tema de la desinformación y el medio que desempeñan los medios de comunicación en esta infodemia. Pero también hoy estamos lanzando el Factibot de Ocote, de Factica. Es algo que nos emociona mucho porque lo venimos planificando hace mucho tiempo. Y uno de los grandes retos de los medios de comunicación digitales como Agencia Ocote es derribar ese muro que nos, desafortunadamente, en lugares como Guatemala, la información está centralizada en los centros urbanos y nuestro grande reto es derribar esa pared, y con este Factibot estamos más cerca de acercarnos a esas audiencias. Este proyecto es gracias a fondos de la Embajada de Estados Unidos y también queremos agradecer a los demás donantes que nos ayudan a encontrarnos con ustedes, con ciudadanos, y vernos a la cara a cara. Y también quería comentarles que parte del modelo de sostenibilidad de Ocote es la venta de merch, la venta de algunos productos bonitos. Tenemos 3 libros ahí atrás de ustedes de nuestra editorial Celsius 232, así que los invito a que pasen a ver los productos. Tenemos unos cuadernitos muy bonitos, unas t-shirts y unas bolsitas. Antes de empezar, quiero darles algunos anuncios importantes. En caso de alguna emergencia, el lugar indicado para reunirnos es aquí en el patio. No hay las gradas, yo sé que se ven bien tentadoras esas gradas, pero créanme que es mejor aquí quedarnos en este espacio. Y bueno, ahora vamos a dar inicio. Les quiero presentar a estas grandes expositoras que tenemos con nosotros el día de hoy. Nos acompaña Clara Jiménez, cofundadora y CEO de Fundación Maldita. Clara también es cofundadora de Factchequeado, es miembro del grupo de alto nivel contra la desinformación por la Comisión Europea, presidenta del European Fact-Checking Standards Network y miembro del Consejo Asesor del International Fact-Checking Network. Hola, Clara. También nos acompaña Jimena Villagrán, directora de operaciones de Maldita. Ella es periodista guatemalteca especializada en periodismo de investigación y en datos, y experta en gestión y financiamiento de medios de comunicación. Fue becaria de la School of Data y en el International Center of Journalism. Fue directora ejecutiva del Intercambio, una productora transmedia de periodismo de datos con sede en Centroamérica. Y también nos acompaña de Factchequeado Ana María Carrano, jefe de redacción. Ella es periodista enfocada en innovación y el impacto social. Fue editora senior en El Detector, unidad de fact-checking de Univision. Es fundadora del Archivo de Voces. Fue becaria de John S. Knight Fellowship de la Universidad de Stanford y ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Roche de Periodismo 2020 de Fundación Gabo. Y nada más y nada menos, tenemos también a Alejandra Gutiérrez, cofundadora y directora de Ocote. Ella ha centrado su carrera en el periodismo de profundidad y narrativo, especializándose en temas de derechos humanos, justicia transicional, ambiente, fact-checking, seguridad y violencias. Fue coordinadora de redacción y periodista en la revista El País, en la revista El Diario de Centroamérica y en el Magazine de Siglo XXI. Fue editora y directora editorial de Plaza Pública. Actualmente es cofundadora y directora de Agencia Ocote. Así que nada, bienvenidas y los dejo con Ali. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a quienes vienen a Casa Ocote por primera vez, a quienes asistieron al
al taller que ha estado sucediendo estos últimos 3 días y a quienes son asiduas visitas de Ocote. Agradecer, por supuesto, ya a nuestras visitas especiales de Maldita y Fact-Chequeada. Y entonces yo no les voy a tomar mucho tiempo para dar espacio para la conversación, pero me parecía importante, antes de contarles cómo llegamos al Factibot, contarles un poco de la historia de Factica, que es la unidad de verificación del discurso público y de fact-checking de Ocote. Yo llegué al voy a ser un poco autorreferencial en este momento, no suelo serlo, creo, pero yo llegué a enamorarme del fact-checking, de la verificación, de toda esta rama del periodismo. Esto no está verificado, pero fue como en 2012 o 2013, en que asistí en Managua, cuando en Managua todavía ocurrían talleres de periodismo y que los periodistas y mujeres periodistas podían trabajar y asistir a talleres allá. Un taller organizado por Chequeado, que es la primera unidad de verificación de toda Latinoamérica y una de las más reconocidas del mundo. Entonces en este taller pues aprendí como todas estas nuevas rutas de dar información, de combatir la desinformación, y me enamoré. En ese momento yo trabajaba en Plaza Pública, intentamos instalar una unidad en ese momento allá, pero también es un reto muy grande porque requiere de periodicidad, de constancia, etcétera, etcétera, y al final esta unidad ya no continuó. Pero cuando iniciamos el proceso de Ocote fue una de las primeras secciones o las líneas programáticas que decidimos dejar como fijas en el medio, porque consideramos que era muy necesario un nicho que en Guatemala no existía, y de hecho en Centroamérica. Entonces seguimos con la asesoría de Chequeado. Carmen Quintela, que es la coordinadora editorial de Ocote, en ese momento fue a Buenos Aires a estar un par de semanas en Chequeado haciendo ahí aprendizaje inmersivo. Y pues ya con el lanzamiento de Ocote en 2019, en marzo justamente, estamos cumpliendo 6 años, invitados e invitadas a la fiesta de aniversario el 29 de marzo. Tengo mis propios sistemas de verificación aquí el 29 de marzo, pero entonces son 6 años de que ya está trabajando, de que sigue trabajando Ocote y Factica. Y en ese primer momento empezamos sin recursos, trabajando verificación. Tuvimos una alianza con Nómada, si recuerdan al medio digital Nómada. En ese momento nosotras producíamos las verificaciones y Nómada republicaba nuestro contenido. Luego pues dejó de existir Nómada. Ya en ese primer 2019 cubrimos las primeras elecciones, y nuestra ruta para cubrir elecciones fue directamente a través de la verificación de datos. Recordamos, así como anécdota, la verificación en vivo, que básicamente se trata del discurso que van dando los candidatos, en este caso los debates. Los íbamos a hacer en vivo, y compramos pizzas y nos preparamos, y no llegó Yamatei al debate. Entonces nos quedamos sin poder verificar ese primer ejercicio, pero luego hicimos todo este proceso en las elecciones, y luego en las elecciones pasadas, en la que ya lanzamos La Linterna, que fue un proyecto en que Ocote coordinó con otros 4 medios las verificaciones que estuvimos haciendo durante toda la etapa electoral. Tuvimos también otro momento interesante, que fue la pandemia, no sé si la recuerdan, pero que también fue, digamos, les voy contando esto como procesos electorales, porque al mismo tiempo que son momentos de mucho trabajo, son momentos de muchísima desinformación, son los picos de desinformación que ocurren, y la pandemia también fue uno de ellos. Justo ayer estábamos hablando con Clara sobre las cantidad de horas brutales que trabajábamos para verificar toda la desinformación que circulaba relacionada con la pandemia. Y mencionarles también, por esa cobertura que hicimos, o esas verificaciones y el trabajo de fact-checking, junto con otra cobertura de la pandemia, también recibimos el premio Roche de Periodismo en Salud por esta combinación de cobertura de salud directa en las fuentes, y por la verificación que hicimos. Otro de los momentos relevantes para la historia del país y para la desinformación fue la expulsión de la CICIG
en Guatemala en 2019. Entonces también hubo un gran flujo de desinformaciones, de bulos, de criminalización, y este también es un momento bien relevante para la historia del país porque fue en definitiva cuando se confirma la cooptación del Estado. Y también lo menciono porque es a partir de ese momento en que se reafirman todas estas redes de desinformación que bien conocemos y que son llamados los net centers. Y hemos dedicado pues una buena cantidad de tiempo a verificar y a investigar esto, porque además hemos investigado de dónde procede la desinformación y hemos participado también de proyectos colaborativos como uno que les recomiendo muchísimo que se llama Mercenarios Digitales, que coordinó el CLIP, que es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, en que cada país narraba sobre diversas estrategias de desinformación que hay en cada país. Lo pueden buscar como Mercenarios Digitales y es así muy rico. Hay un podcast también sobre eso. También de resaltar, además de estos grandes momentos de desinformación, bueno, está el paro nacional, en que también hubo mucha desinformación de lo que se les ocurra. En las elecciones, desinformaciones relacionadas en muchos casos con desprestigio a los candidatos y a las candidatas, y también relacionadas con seguridad, que van a ver que de las grandes olas que ocurren en Guatemala siempre están relacionadas, o en muchos casos están relacionadas con el tema de violencia y seguridad, porque es un poco a partir de la generación del miedo, y que se sabe que pues, la ciudadanía puede actuar por miedo y hacer votaciones manipuladas. Y nada, mencionar que de los grandes maravillas del periodismo de fact-checking y de verificación es el del espíritu colaborativo. Yo he tenido posibilidad de trabajar como en diversas áreas del periodismo de investigación, narrativo, etcétera, etcétera, y me atrevo a decir que el fact-checking es una de las áreas del periodismo que funciona con la lógica y con el valor esencial de la colaboración, porque también ya lo van a explicar en la conversación, pues estas desinformaciones son globales y corren de país en país, y la colaboración es una de las estrategias más grandes para combatirlas. Y luego el otro elemento que consideramos así valor esencial es el de la formación, la que se llama alfabetización mediática e informacional, porque sabemos que las unidades de verificación o que los medios de comunicación solos no podemos hacer el trabajo, sino que es a partir de la formación de ciudadanía crítica, que sepa discernir, que sepa emitir información responsablemente, pues es como se puede combatir de una mejor manera la desinformación. Y entonces, esos son algunos otros de los elementos de esas grandes temas de desinformación que ocurren, y me refiero a lo local, porque luego vamos a tener esa visión de lo global. Temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, es uno de los que circula constantemente desinformación, de población LGTBIQ+, también, los relacionados con salud, los electorales que ya les mencioné, y pues en estos 6 años de vida hasta llegar al FactiBot, hemos realizado, ya no me puse a la tarea de contar cuántos talleres, pero hemos realizado una cantidad de talleres muy, muy grandes con ciudadanía, con periodistas. Hemos dado talleres también a periodistas de Centroamérica, de República Dominicana, para trasladar pues el método Factica, que es el que le llamamos, que básicamente es la receta de cómo hacer verificación. Hicimos las Facticas en vivo, que ya les mencioné. Participamos de estas investigaciones Mercenarios Digitales, otra investigación latinoamericana sobre las desinformaciones relacionadas con derechos de las mujeres, y otra relacionada con el tema de la salud y las vacunas, que también fue otro de los grandes temas. Lanzamos La Luciérnaga, que es el proyecto de verificación en idiomas mayas, que es uno de nuestros grandes orgullos. Verificaciones que trasladamos en cápsulas sonoras y que fueron, ya llevamos 2 ediciones, y que fueron trasladadas traducidas a 4 idiomas mayas y transmitidas en al menos 15 medios y radios comunitarias.
la linterna que ya les mencioné sobre el proyecto colaborativo de verificación electoral, y luego de la linterna derivó también la Liga Linterna, que es una red de organizaciones que consideran que la información debe ser verdadera, precisa, que debemos explotar los datos abiertos, la información pública. Universidades, la Universidad Landívar, medios de comunicación que se unieron a esta Liga Linterna en la que trabajamos para expandir la información. Realizamos un curso en línea en el que participaron 350 personas y que planeamos darle continuidad a todo esto que les estoy contando. Entonces, pues básicamente es eso. Consideramos que la desinformación es uno de los males y lamentablemente seguirá siendo uno de los grandes males de este tiempo y probablemente acrecentado, que se expande con lo digital, se expande aún más con los gobiernos autoritarios y desinformadores aún más, y que tenemos la convicción de que hay que seguir trabajando tanto los medios de comunicación, las unidades de verificación como la ciudadanía en general, y también para agilizar y poder responder con mayor prontitud, pues está el apoyarnos de la tecnología. Por esto el FactiBot, que Maldita nos proporcionó, nos asesoró y nos ha acompañado y nos seguirá acompañando, espero, en el desarrollo y la implementación del FactiBot, que ya Ismo les va a dar más detalles. Así que nada, solo eso, espero no haberles aburrido, agradecerles mucho pues la atención y el que sigan a Ocote y a Factica, y recordarles que también uno de esos temas para poder darle sentido a nuestro trabajo es que se puedan compartir esas verificaciones o también estos ejercicios de alfabetización. Así que gracias, y les dejo con Ismo, que es nuestra que es nuestra coordinadora de comunidad y audiencias. Ay, pues buenas noches a todas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Este es el segundo encuentro, el segundo espacio de encuentro y conversación que hacemos este año. Justamente la semana pasada estábamos hablando un poco sobre violencia digital, desinformación, que está dirigida específicamente a mujeres que ocupan puestos de liderazgo. Y bueno, sumando un poco ahí, tratando de crear pues un ecosistema digital más sano, con información verificada. Y pues entonces a estos esfuerzos también se suma la creación de pues al FactiBot, que pueden ver por acá atrás. Ya les contaba un poco, bueno, no un poco, les hizo el repaso de este recorrido que ha hecho Ocote a través de Factica para hacer verificación del discurso público y fact-checking. Así que nos sentimos muy contentas y muy orgullosas también, y muy agradecidas ahí también por el acompañamiento de Maldita para llegar a lo que es hoy FactiBot. Yo me voy a tomar un segundito para ir a poner el video. Sí, ahorita pongo el video para que podamos escucharlo y verlo. Se van guardando el número del código, sí, para tenerlo ya ahí. Voy. Fácil saber si una noticia, al saludar a FactiBot, iniciar una conversación. Ahora, con FactiBot es mucho más fácil saber si una noticia o información que te llegó a WhatsApp es verdadera o falsa antes de compartirla. Paso 1. Agrega este número a tus contactos. Al saludar a FactiBot, iniciará una conversación y te mostrará el menú principal con todo lo que puedes hacer. En Verificar Info puedes saber si una imagen, un video o una cadena de WhatsApp es verdadera o falsa. Nos envías el contenido y si ya lo verificamos, te enviamos el enlace, y si no, lo anotamos para que nuestro equipo lo investigue usando el método Factica. Te puedes apuntar a nuestro resumen semanal de Factica y Ocote. Cada semana te enviaremos un mensaje con nuestros contenidos destacados. En Cómo Verifico te compartimos recursos educativos para que sepas cómo combatir la desinformación. También puedes sumarte al Reto Verificador, un juego para poner a prueba tus conocimientos. Si en algún momento te pierdes, puedes escribir menú y FactiBot te enviará todas las opciones. En Ocote hacemos historia con FactiBot, el primer chatbot contra la desinformación en Centroamérica.
No olvides guardarnos en tus contactos y compartir nuestras verificaciones para que llegue a más personas. Y bueno, en el video básicamente es como una pequeña guía de lo que podemos hacer con Factibot. Si ya tuvieron el chance de guardar el contacto, tal vez alguien me ayuda a darle siguiente en la presentación. Debería proyectarse el QR, gracias. No se proyecta. ¿Sigue la flechita? No, lo siento. Voy. Necesitamos un bot que nos ayude. Bueno, pero mientras ubicamos el QR, está en la carpeta justo. Ahí está, sí, ese. Es mucho más fácil que puedan agregar el contacto de Factibot. Y bueno, básicamente lo que hicimos fue crear un flujo de conversación, que es la que ustedes van a tener con el Factibot. Cualquier persona que básicamente genere una conversación con un hola, pues van a empezar, como les explicaba el video, una conversación y les va a dar un menú de todo lo que pueden hacer. Aunque sí es un robot, quería contarles y darles el dato curioso que Carmen Quintela, que es la editora que está, pues no está acá en el país, y yo estuvimos a cargo de pensarnos cuál iba a ser ese flujo de conversación. Tuvimos el acompañamiento de Maldita justamente para, pues hola, ¿y qué les va a responder entonces el Factibot? Bueno, les va a dar entonces el menú. Y junto al equipo de Factica, allá está Mariana, que es la fact-checker de Factica. Ella se craneó como el flujo también del juego, el reto verificador, que van a poder pues ejercitar en el Factibot. También van a tener el chance de acceder a todos nuestros recursos de educación o de alfabetización mediática, y que lo genial de esta plataforma es que uno está en WhatsApp, que es una de las plataformas, de los canales de comunicación más usados, y que solo con el compartir pues puede llegar a muchas más personas. Entonces todas y todos podemos pues sumarnos a esta alfabetización y a esta creación de un entorno digital pues mucho más sano, combatir la desinformación, y pues bueno, estamos muy contentos y contentas, esperamos que puedan usarlo, que le puedan sacar provecho. Hay una sección en donde van a poder básicamente consultarle a Factibot sobre desinformación. Si ustedes ven alguna información dudosa, sospechosa, si están en algún grupo, un chat en el que está circulando desinformación, o que ustedes consideren que es desinformación, nos pueden enviar, o sea, tienen que entrar al menú, le pueden enviar a Factibot la imagen, el audio o el contenido que esté circulando, y Factibot ya tiene en su registro las verificaciones que Ocote ha hecho. Y si no, esta información va a ser trasladada a la unidad de Factica para ser verificada. Así que nos va a tomar un poco más de tiempo, les pedimos paciencia, pero luego al cabo de unos días les vamos a responder y a dar la verificación. Entonces, aunque sí es un asistente digital, hay todo un equipo detrás que está pues cuidando el contenido que se les está trasladando. Y lo genial, y pues ahí es donde entramos todas y todos, es que claro, nos pueden estar ayudando a detectar la desinformación que está circulando, y también compartiendo la verificación, que a veces pasa, ¿no? Que el contenido desinformador se viraliza y luego cuando llega alguien a hacer la verificación, pues ya cuesta un poco más. Así que todas y todos podemos pues, compartir esta verificación que vamos a hacer. Así que esto es más o menos un poco de lo que es Factibot. Estamos muy contentas y contentos y emocionadas de que puedan usarlo, que le cuenten a sus familiares, a sus amigos que está esta herramienta, este asistente digital. Y pues bueno, ya viene una segunda parte. Si ya se llevaron el link, les recomendamos muchísimo que puedan entrar, compartir el video de presentación, y bueno, le dejo ya entonces el espacio a Jimena, porque Factibot, pues Maldita.es tiene un chatbot también. Entonces Jimena les va a contar un poco cómo es el asunto, cómo funciona la plataforma, que básicamente es similar a la que tenemos para Factibot, y cómo es que funciona. Entonces les voy a dar el espacio. Jimena sí va a estar desde allá, entonces le voy a pasar, voy a ver si logro pasarte el micrófono.
Y pues eso, muchas gracias. Gracias. Sí, voy. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Básicamente, después de lo que les ha contado Ismu, seguramente se preguntarán qué pasa con lo que yo reporto, qué pasa con lo que yo le digo a Ocote, que es desinformación, y no queríamos dejarlos sin saber qué pasaba con esos datos, qué podíamos hacer y cómo nos estaban ayudando, porque todo este sistema es parte de un sistema de comunidad. ¿Qué significa? Ustedes nos ayudan reportando lo que creen que puede ser desinformación, los periodistas y fact-checkers lo verifican, les responden, pero además les dicen, por favor, compartan, háganos llegar a los lugares donde no estamos llegando, porque nosotros no podemos llegar a su chat de familia, nosotros no podemos contestarle al primo que les mandó una cadena de WhatsApp que era mentira, pero si ustedes verifican y lo reenvían, nos van a hacer llegar a esos lugares y a otra gente que está creyendo en la desinformación y en los bulos. Cuando esta información llega al sistema que tiene Fáctica, estoy enseñándoles ahora mismo el de Maldita, pero es exactamente el mismo sistema que tiene Fáctica, nosotros usamos inteligencia artificial para procesar esa desinformación. ¿Qué significa eso? Que ustedes están pudiendo ver una cadena, pero su primo puede estar viendo otra. Y su amigo y su amiga pueden estar viendo otra que probablemente sean distintos. Van a decir distintas palabras, van a decir distintos mensajes, van a usar distintas técnicas, pero ¿qué nos deja hacer esta inteligencia artificial? Que no seamos nosotros como personitas los que nos tengamos que poner a pensar en todas las coincidencias que esas cadenas de WhatsApp, que ese video, que ese audio está teniendo en distintos espacios y en distintas ocasiones, porque puede pasar que a lo largo del tiempo un bulo regrese 2 semanas después, que un timo regrese 4 semanas después, un año después, y los humanos, aunque tenemos una memoria maravillosa, seguramente lo olvidemos. Toda la información que ustedes mandan se registra en este sistema, que es el sistema que nosotros los periodistas usamos para trabajar. Entonces, esto es registrado y es organizado por los periodistas de cada medio. En este caso, será lo que hagan los periodistas de Ocote. Esto que les estoy enseñando es lo que hace Maldita. Y entonces, una vez el sistema lo tiene todo dentro, una inteligencia artificial recorre toda la base de datos y intenta encontrar coincidencias. Esas coincidencias se llaman narrativas. ¿Qué significa? Que nosotros estamos viendo contenidos por separado, pero que en conjunto pueden ser que todos esos contenidos estén intentando reafirmar una idea en nuestra cabeza. Una idea que se está formando con datos inexactos, con mentiras, con falsedades. O una idea que hay cosas reales que apoyan, pero que luego se mezcla con otros datos falsos. Entonces, esto que están viendo ustedes es lo que dentro del sistema nosotros llamamos el panel de narrativas, y es básicamente leer los bulos individuales y ver que todos esos bulos individuales apoyan una narrativa. Por ejemplo, la que están viendo aquí es una de las narrativas más virales de la última semana, ¿sí?, que nos ha llegado. Nosotros ahora mismo podemos saber que la primera vez que llegó un contenido que hablaba sobre que los musulmanes están tomando el control político y social en Reino Unido, la primera vez que nos llegó fue el 30 de noviembre de 2020, pero que ahora mismo es uno de los contenidos más virales de esta semana. La última vez que nos llegó un bulo relacionado con esta narrativa fue el 10 de febrero de 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de 5 años hemos visto distintas desinformaciones que apoyan esa misma idea, que hay personas musulmanas que están tomando el control en Inglaterra. Esta narrativa lleva activa 1533 días y nos la han enviado más de 127 veces desde que empezó hasta que terminó. En el detalle, nosotros podemos ver todos los contenidos que soportan esa narrativa, pero además podemos entrar y podemos ver un gráfico, un gráfico que nos permite ver en qué días es más viral. Esto nos permite hacer análisis más a profundidad para saber si la desinformación se está moviendo por un contexto en específico. ¿Qué significa esto? Que de repente hay bulos que tienen picos en el día
y esos bulos y están llegando a más gente, etcétera, es porque probablemente hubo una declaración de un político, porque probablemente hubo un hecho de violencia, por ejemplo, que achacaron a esto, y todo depende un poco de la narrativa. Y a partir de esto podemos ver eso, pero no es solo eso. Nos deja ver el contenido específico del que estamos hablando, de la desinformación. Entonces podemos ver cada uno de ellos, a veces son videos, a veces son imágenes, a veces son textos, pero el sistema es capaz de agruparlos todos. Entonces es por eso que necesitamos su ayuda, porque es la única forma en la que podemos investigar, entender y explicar las tácticas y las formas que usan los desinformadores para que esas campañas sean efectivas y sean virales y de verdad tengan un efecto en la sociedad y afecten a la ciudadanía. Si nosotros no logramos entender esto, no podemos protegerlos y no podemos darles herramientas para que la desinformación no cale y afecte sus decisiones. Y básicamente ese es el sistema. Y ahora viene Clara Jiménez Cruz, la CEO de Maldita, porque vamos a hablar un poco de esas narrativas globales. Solo queríamos que entendieran cómo funcionaban para llegar ahí. ¿Me pasa de una vez a todos? Sí. Pues la presentación. Tiene conmigo Ana María, que es la manager editor de Chequeado, que sabe de lo que vamos a hablar hoy un rato porque lo vive todos los días en Miami. Antes de empezar a hablar de desinformación global, tengo dos pedidos. Uno, que se comprometan a mandarle el número de WhatsApp en los próximos meses a cualquiera que les mande desinformación para que sepan que tienen el WhatsApp de Ocote para poder reportarlo. Dos, es importante que entiendan que para que el chatbot funcione y para que Ocote sea capaz de detectar más desinformación en esos canales privados, necesita que cuanta más gente lo use, mejor. En realidad, lo que hace el chatbot es hacerle una encuesta todos los días al país sobre qué es la desinformación que está circulando. No necesitan que lo utilicen 5.000 personas. Si lo utilizan 5.000 personas, brillante. También os digo, habréis cumplido toda vuestra misión de mandárselo a mucha gente. Pero si lo utilizan 200 personas encuestadas todos los días es lo que tiene una encuesta electoral. Ya nos hace hacernos una idea de cuál es la desinformación que está circulando en Guatemala, y eso va a permitir a Ocote hacer lo que mejor hace, que es el servicio público de darle periodismo a los ciudadanos para que puedan defenderse. Dicho lo cual, me ha gustado mucho el recorrido que hacía antes Ale de cómo nació Fáctica y de dónde venía, porque es verdad que creo que cuando todos creamos las unidades de verificación en las que hemos trabajado, Maldita va a cumplir 7 años ahora, la idea inicial era: vemos desinformación en nuestro entorno, vamos a ver cómo la atajamos. Yo siempre cuento una historia, que es que Maldito Bulo, que es nuestra sección de verificación de desinformación pública, de desinformación social, de lo que vemos en los WhatsApps y en las redes, nace del grupo de fútbol del Atlético de Madrid, del cofundador de Maldita.es, en el que de repente veía mucha desinformación que atacaba a personas migrantes en un grupo que no estaba extremadamente informado, y se dio cuenta de que alguien tenía que entrar a desmentir eso, porque se estaba criminalizando a un grupo social en España con mentiras. Durante un tiempo en el que fuimos jóvenes y un poquito naif, pensamos que esa desinformación que veíamos estaba emitida por grupitos pequeños dentro del país, que a veces partía de errores que tenía la gente, de malas interpretaciones de información que sí era real. Y vivimos así un tiempo. Luego llegó la pandemia, y en la pandemia nos dimos cuenta de que esos grupitos se habían empezado a organizar. Y luego llegó la guerra de Ucrania, y todos esos grupitos, que eran grupazos ya después de la pandemia, de negacionistas y antivacunas, de repente eran pro-Putin. Y ahí ya se nos pasó la juventud, el momento naif, se nos pasó todo un poco. Yo creo que desde hace unos años es mucho más evidente de lo que era hace 5 años que la desinformación está organizada. Y la desinformación en español, con este idioma tan maravilloso que me permite a mí estar aquí hoy, sin tener que retorcerme mucho, aunque os llamo de tú y no de usted, ya lo siento, la desinformación en español no solamente está organizada,
sino que tiene un público amplísimo al que llegarle. Y con menos hacen más, porque fabrican desinformación en Estados Unidos y esa desinformación llega a España y llega aquí y llega mucho más abajo en el continente. La desinformación que se fabrica aquí llega a Estados Unidos y llega a España, y la desinformación que se fabrica en España llega a Estados Unidos y llega aquí. Lo cual nos pone ante un problema un poquito más grande, porque si tú hablas, no voy a decir polaco porque como están ahí tan en la frontera con Rusia, Polonia no es el mejor ejemplo, pero si tú hablas francés, bueno, la desinformación te afecta, pero puedes controlarla un poquito más. Si tú hablas español, esto está en todas partes. Y hasta ahora nos teníamos que preocupar por la desinformación nacional, la que promovían nuestros políticos o la que promovían los grupos de poder dentro de nuestro país, y luego por la injerencia extranjera, la desinformación que promueve y promovía Rusia y en algunos lugares también China, porque tienen unos intereses específicos. Lo que pasa es que desde hace unos meses el mundo ha cambiado. Y ahora hay un productor de desinformación internacional que gobierna el país más poderoso del mundo y que además ya no se esconde. Ha puesto como uno de sus mayores aliados a un tipo que se compró una red social solo para hacer campañas de desinformación. El interés de Elon Musk en Twitter no es económico, no gana un chavo con ello, pero es que no lo tiene para eso. Vivimos en un mundo muy diferente. Vivimos en un mundo en el que la desinformación nos va a inundar, ya lo va a hacer a calzón quitado, que diríamos en España, no sé si eso se entiende acá. Pero además lo va a hacer con un objetivo, que es revertir el sistema en el que vivimos. La desinformación ataca todo, pero tiene un objetivo final, que es atacar la democracia. Y ese es el mundo que nos toca vivir 4 años o más, que no estamos tan seguros de que solo vayan a ser 4 años. Ante este panorama es muy tentador abandonar, tremendamente tentador. Yo he estado un mes y medio muy deprimida, pero la verdad es que no hemos venido aquí para eso, ¿no? Así que creo que nos toca luchar, y la realidad es que a organizaciones tan pequeñas como Cote, como Fanchequeado, como Maldita, necesitamos luchar con ustedes, necesitamos luchar con la comunidad para que no nos la cuelen, que es el eslogan tradicional de Maldita. Porque hay mucha gente que nos la está intentando colar, y ya no nos la está intentando colar para que compremos esto o aquello, o este caso de phishing que se va a quedar con nuestros datos. Nos la está intentando colar para otra cosa. Nos la está intentando colar para revertir un sistema. Fueron a por los médicos, fueron a por los periodistas, están yendo a por las ONGs que crean tejido social y sociedad civil y democracia, y eso tiene un objetivo último, que es destruir la democracia. Así que les pido que den esta batalla con nosotros, que no se me vayan muy deprimidos de aquí hoy, por favor, porque necesitamos con fuerza. Es un placer estar aquí con Ana María, porque Ana María sabe de primera mano lo que es verificar a este nuevo gobierno. Bueno, ¿se escucha? Sí, así es. La verdad es que de un tiempo para acá las desinformaciones se han incrementado de una manera a una velocidad muy grande. Durante la campaña, este esfuerzo de Elon Musk específicamente no es solo a través de la red social de X, antes Twitter, sino que encontramos a través de la investigación esfuerzos financiados en publicidad, en propaganda, que era dirigida a muchas personas, pero entre otras a latinos. Entonces, ¿cómo la identificamos? Bueno, a uno de nuestros periodistas le llegó a su casa en Estados Unidos. Se hace mucho mercadeo directo, que es que llega publicidad, ¿no? Sí, exacto, que llega publicidad impresa a los hogares, muchísimo llega. Y entonces, entre las cosas que llegaba publicidad, propaganda, porque eso no es publicidad,
con mentiras, colocando imágenes de Kamala Harris vestida como comunista, fotos que no han existido, y con una serie de mensajes, con mensajes de Kamala Harris como comunista o mensajes del fraude, del supuesto fraude que se iba a perpetrar durante las elecciones. Entonces había unas narrativas persistentes durante la campaña electoral, y cuando empezamos a buscar quién financiaba ese tipo de propaganda, nos damos cuenta que estaba por detrás como productor el Super PAC de America PAC. Los Super PAC son organizaciones que ayudan a los candidatos que no están necesariamente afiliados directamente con los candidatos, que no están necesariamente, no están afiliados a los candidatos, pero sin duda apoyan en los esfuerzos de que ese candidato pueda llegar a ser presidente. Ese Super PAC era el Super PAC financiado por Elon Musk, y cuando empezamos a investigar cómo ese Super PAC se estaba manejando online, encontramos también un montón de publicidad en Google Ads, muchísimo dinero por detrás invertido con ese tipo de narrativas, que son las narrativas que afectan directamente a los latinos, porque si algo sabemos en muchas personas que venimos de Latinoamérica, es que la asociación con el comunismo genera rechazo por, obviamente, nuestra historia con gobiernos autoritarios. Te iba a decir que es muy interesante lo de la Super PAC, porque no es solamente que la Super PAC de Elon Musk sea contraria al comunismo y entonces por eso esté promoviendo ese tipo de mensajes. Hay otra Super PAC, que también hay dinero de más, que lo que hizo fue intentar conquistar, por un lado, a los votantes musulmanes y por otro lado a los votantes judíos. Entonces a los votantes musulmanes les mandó mensajes, imágenes de cómo el gobierno de Biden, y en concreto Kamala Harris, estaba apoyando fervientemente la guerra en Gaza, y a los votantes israelíes les mandó imágenes de cómo Kamala Harris estaba defendiendo a los palestinos y a muerte con ellos. Y es que no es porque crean en el mensaje que están enviando, no hay ni siquiera calidad ideológica detrás. Sí, están buscando la vulnerabilidad, es decir, qué puede hacer cambiar el voto, la intención de voto de las personas, y por allí dirigen los mensajes. El mensaje de los inmigrantes son peligrosos, los inmigrantes van a cometer fraude, fue tan poderoso que personas inmigrantes, pero ya ciudadanas, empezaron a creer fervientemente en ese tipo de mensaje, y hubo empezaron a adherirse a ese tipo de narrativas. Y con ese movimiento, por ejemplo, vimos con mucha intensidad en el caso de Trump, tanto Trump como muchos republicanos que utilizaban la palabra fraude una y otra vez, incluso el propio día de las elecciones. Trump empezó a decir: hay fraude en Pensilvania, incluso va a ir la policía, y una de las primeras verificaciones que se hizo durante el proceso electoral fue ver, ¿realmente está yendo la policía? No era verdad, no estaba pasando nada de lo que él estaba diciendo en Pensilvania. Y luego, cuando los resultados empezaron a salir un poco favorables hacia él, ya esa narrativa bajó, dejó de existir, pero se estuvo alimentando durante toda la campaña para tener, de alguna manera, con qué sustentarla en el caso de que en las elecciones el resultado no fuera favorable, porque durante todo el gobierno de Biden existió la narrativa de que hubo fraude. Por esa razón ocurrió lo del asalto al Capitolio. Una pregunta, Ana. ¿Es difícil en espacios como Estados Unidos ahora mismo, con algunas de las cosas que se dicen de la población latina, no querer hacer activismo hasta cierto punto? Pero para la verificación es muy importante que ese activismo no forme parte de la metodología y del sistema que aplicamos. ¿Cómo se protege eso? ¿Cómo se protege la verificación de nuestro sesgo? No existe. Sí, la verdad es que sí, que cada vez hay como más rechazo incluso hacia los datos. Hay personas que dicen: eso es mucho dato, qué cansancio.
Y bueno, los verificadores estamos permanentemente en una exploración de nuevos formatos, nuevas formas de contar la historia que no parezca que uno está de alguna manera como aleccionando al otro, porque la idea de uno ponerse en la posición, mira, aquí está, resulta como a veces un poco incómodo para quien la recibe. Entonces, bueno, en el caso de Fact Chequeado, bueno, también lo hace Maldita, hemos estado explorando formas de contar la historia que sean un poco más frescas, diferentes, e incluso estamos viendo, bueno, cómo nos podemos parecer un poco más al estilo de los desinformantes, de los desinformadores, para ver si en ese estilo, como se hacen los videos con unos colores muy intensos, que parecen como de superhéroes, las ediciones así todas rápidas, quizás el mensaje llega más rápido. Lo que pasa es que la verificación tiene en su contra, una mentira la dices en un segundo, una verdad y una información sustentada es más costoso, o sea, cuesta más el proceso de darte una información completa. Entonces, la velocidad con la que va la desinformación no es la misma velocidad con la que va la verdad. Totalmente. Yo incido mucho en esto ahora cuando voy a hablar a los sitios, también porque a mí ha habido un momento en el que me ha cansado un poco leer verificaciones. O sea, yo he editado ya muchas verificaciones a lo largo de los últimos años y tienen un punto un poco repetitivo, ¿no? Porque al final, pues cuando estás aplicando un método, este es el primer paso, el segundo, el tercero, y se hacen un poco pesadas de leer. Yo estoy muy obsesionada con ver cómo cambiamos un poco esa forma de narrar y de presentar los datos y de contar las verificaciones precisamente para eso, para que lleguen a más públicos, porque uno de los problemas que tenemos, no venimos aquí a engañarles, los verificadores en general, es que nos cuesta mucho llegar a los niveles de viralización y de impacto que tiene la desinformación, que es muy rápida, que es un meme, que es un vídeo de 20 segundos. Entonces estamos todo el rato como intentando reinventarnos para llegar a eso. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, yo creo, aparte de lo rápido que te llega la desinformación, es que la estrategia de los desinformadores, la estrategia de lo que yo llamo los malos, por simplificar muchísimo esto, es lanzar todos los días 1000 mentiras. Y nosotros podemos hacer todos los días 2, 3, 5, 7, si eres un equipo muy grande, verificaciones. Pero no a las 1000 mentiras. Ellos lanzan las 1000 mentiras, con que una funcione, ya pueden cerrar la puerta de esa casa. Y funcionan con la repetición. Las 1000 mentiras las repiten muchas veces. Entonces, claro, uno lo ha escuchado tantas veces que te empieza a funcionar la familiaridad. Entonces, claro, sí lo he escuchado. Es como cuando uno ve una marca, cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo me acuerdo que yo decía, pero es que yo no he visto publicidad de la mitad de estos productos, ¿qué compro? O sea, no tengo tiempo de leerme todas las etiquetas para saber qué va. Entonces, claro, la familiaridad funciona como una información en la que uno dice, me siento cómodo con esto, a pesar de que sea mentira. Y de hecho, una de las cosas que vemos muchas veces en las campañas de desinformación que están organizadas y orquestadas es, primero lo lanzamos en WhatsApp, que es como fácil, poco coste, simplificado. ¿En WhatsApp funciona? Buenísimo, vamos a refinar un poquito esta narrativa para lanzarlo en redes abiertas. ¿Funciona en redes abiertas? Bueno, pues este grupo político que está lanzando esas campañas de desinformación, ahora lo va a decir el político en la tele. Cuando tú lo has leído en tu cadena de WhatsApp, te habló tu primo de ello el otro día en la comida, lo escuchaste mientras ibas en el carro, en la radio, dicho por un político, es muy difícil que ahora nadie te saque de que eso es real, verdad. En las estrategias de mercadeo dicen que para que tú logres comprar un producto tienes que tener 7 puntos de contacto, y esos son los puntos de contacto en una persona. Entonces uno dice, vi la imagen, vi esto, me lo contó mi amigo, mi familiar. Cuando vi la publicidad, después del 7º contacto, ya uno tiene la intención de compra. Es una estrategia muy similar a la que usan los desinformadores. Yo tengo una pregunta sobre Estados Unidos, Ana María, que es, ¿hay una sensación en una parte del público latino o del público hispano de que han sido engañados? ¿Como el meme o no? Todavía no. Yo creo que todavía no. Yo
creo que quienes votaron por Trump están viendo los resultados que esperaban. Algunas personas, bueno, el país, por ejemplo, sacó una información sobre un artículo, por ejemplo, sobre venezolanos que decían, a ver, se sentían engañados. Y dice, bueno, porque como que no habían comprendido que eso se trataba, bueno, que Trump, si no están al tanto, pues quitó una serie de beneficios para las personas inmigrantes en Estados Unidos, como el TPS, que era el estatus de protección temporal, también el parol, que era un estatus que permitía a las personas estar legalmente, que entraran al país con estatus legal, y esos beneficios los eliminó junto a muchos otros, y como que no se dieron cuenta. Pero así como hay algunas personas decepcionadas, creo que es más la cantidad de personas que dicen, bueno, nosotros votamos por Trump para ver que tuviese acciones, y están viendo las acciones que estamos esperando en algunos casos. Entonces, bueno, creo que habrá que esperar a que comprendan cuál es el efecto de esas acciones, como que empiecen a verlo implementado directamente en su entorno, en sus familias, como para que pueda pasar al sentimiento de decepción. Y eso requiere también, me imagino, una campaña de desinformación posterior a la electoral. ¿No? Hay que mantener el ecosistema de la mentira para que la gente siga creyendo en él. Claro, se mantiene porque todo el tiempo está alimentando la narrativa desinformante, es decir, tanto la acción como los resultados de la acción o los supuestos resultados de la acción. Es decir, por ejemplo, ahorita acaba de lo de los impuestos a los aranceles a México y Canadá. Entre la justificación que Trump acaba de colocar, tiene sobre el tema de los impuestos, es que entra mucho fentanilo a través de Canadá y México a Estados Unidos. Hay una crisis con el fentanilo, que es un opioide muy fuerte que causa muchas muertes. Y ¿qué sucede? Cuando uno investiga los datos, la mayoría del fentanilo que existe en Estados Unidos ha sido traficado por estadounidenses, no entra por las fronteras. Entonces, bueno, ahí tenemos una narrativa que es completamente falsa, no está entrando por la frontera, pero además cuando vemos la cantidad de fentanilo que realmente ha podido entrar, por ejemplo, por Canadá, como para que le pongan además esos aranceles, ese cambio de aranceles es algo ínfimo. Entonces, ahí colocan los aranceles, y continúan con la narrativa una y otra vez de que es una forma de proteger a los estadounidenses de ese peligro, y además alimenta la narrativa del peligro que representa la migración. Se preguntarán por qué estamos hablando tanto de Estados Unidos en un evento en Guatemala, pero todo esto son técnicas, tácticas y estrategias, TTPs, que vamos a ver en otros países y que se van a ir desarrollando, y conviene también tenerlas focalizadas para ver cuando nos lleguen cómo se aplican. Yo quería pedirte que hablases, Ana María, de cómo es esa conexión que ustedes ven todo el rato de fact-chequeado, Centroamérica, Sudamérica. O sea, ¿por qué se ve perfectamente que existe esa conexión de la desinformación que salta de un país a otro? Bueno, porque, a ver, yo vivo en Miami, y en muchos sitios, en Miami se dice que es como la capital de Latinoamérica, porque la verdad es que en Miami está, no solo por la gran confluencia de latinos que vivimos allí, sino porque de alguna manera ocurre una cierta cantidad de cosas que impactan al resto de Latinoamérica. Pero además nosotros nos informamos, y estoy hablando de Miami porque vivo allí, pero la verdad es que todo Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos, tenemos una conexión permanente con Latinoamérica y consumimos contenidos en español de Latinoamérica, y Latinoamérica consume contenido en español proveniente de Estados Unidos. Entonces la desinformación va y viene por ambas rutas, y estamos muy informados de lo que ocurre en los gobiernos, en las tendencias, el consumo cultural, los músicos, pues nada, todo eso es lo que circula en nuestros WhatsApp familiares. Exacto, esa conexión permanente de los WhatsApp familiares, que llega también a España, entre otras cosas, porque para que se hagan una idea, en Madrid viven 6 millones de personas y 1 millón son latinoamericanos.
porque ya forma un poco parte de nuestro ecosistema, porque la lengua se comparte, pero también porque vivimos compartiendo muchos espacios en los diferentes países y eso al final hace que esas chats de familia y esas conexiones intrafamiliares tengan mucho efecto en eso. Bueno, en Estados Unidos es 18% de la población en Estados Unidos es de origen hispano y el español es el segundo idioma más hablado después del inglés en los hogares de Estados Unidos. 60 millones de hispanohablantes por ahora, además. El gran... O sea, si veis cómo crece el censo estadounidense, tiene pinta de que en un momento va a haber más hispanohablantes que angloparlantes. En no tanto tiempo, además. Voy a traerte hacia atrás. Venezuela. Desinformación. Wow. Bueno, los cambios políticos comienzan con la desinformación. Uno piensa que, bueno, es un chiste, es una tendencia política que está de alguna manera tratando de imponerse mediante, bueno, se minimiza un poco, se minimizan las acciones políticas, se minimiza la propaganda y en el tiempo ese tipo de mensajes crean divisiones y esas divisiones hacen rupturas y bueno, eso es lo que ocurrió en la historia de Venezuela con la llegada. Bueno, uno no puede decir que ocurre solamente con la llegada del chavismo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Esos quiebres empiezan a ocurrir antes, pero el discurso político lleno de manipulación y de narrativas que son desinformantes, pues modifican sin duda la estructura social y generan cambios políticos que luego son muy complejos de cambiar. Es muy interesante eso que dices de la desinformación al final separa y genera separaciones, porque yo nunca tengo muy claro cuando intento dibujarlo en mi cabeza que si es la desinformación la que genera polarización o si es la polarización la que necesita que la desinformación esté ahí. Me parece que es un círculo vicioso del que una vez una sociedad entra en ello es bastante difícil salir, es bastante difícil de romper. Es difícil porque requiere esfuerzo. La desinformación toca las emociones generalmente. Entonces utiliza tus puntos débiles y generalmente toda buena mentira tiene una parte de verdad. Entonces generalmente tienes una narrativa que, bueno, algo de verdad funciona, quizás la otra parte piensas que no lo sabes tan bien y te crees el cuento completo. Y así es como empiezan a instalarse esas historias que no son verdad y se vuelven parte de lo que modifica tu forma de pensar y de ver las cosas. En el caso de Venezuela había una base, bueno, había grandes diferencias sociales, una base de resentimiento, y el chavismo mordió el resentimiento y lo usó dentro de su discurso político para empezar a exigir una serie de cambios sociales que eran necesarios. La base de verdad es que sí, eran necesarios los cambios sociales, y sobre eso empezó a cambiar leyes, políticas, una serie de cosas que sin duda, bueno, modificaron el país para siempre. Y hoy en día es bastante difícil, ahí prácticamente requiere de convencimiento a todo nivel, como para que el uso de la parte racional, cómo disasociar la parte emocional. Hay una cosa ahí que a mí, bueno, me gustaría hablar de ella, que tiene que ver con cómo tratar con ese amigo, ese primo, ese hermano que está un poco ahí, ¿no? Que su imaginario ya está en el ámbito de la, iba a decir realidad alternativa, pero es que no es una realidad alternativa, está en el ámbito de la fantasía.
¿Cómo se trata con esas personas que tienes cerca? Es difícil, sin duda, porque la otra persona está pensando lo mismo de ti, que tú estás en un ámbito de realidad alternativa y que la verdad, o sea, cada parte cree que tiene la verdad. Entonces, la forma de tratar es tratar de ser empático y de alguna manera respetar al otro, o sea, tal cual como uno puede discutir con una persona que uno aprecia y tiene un desencuentro. Es decir, escucharlo y decir, oye, yo encontré esto, mira aquí, o sea, utilizar sobre todo fuentes, los verificadores que usamos fuentes fiables, usamos datos, entonces bueno, empezar como a, de alguna manera, atraer esos recursos, pero sin ser yo tengo la verdad, porque cuando uno viene pensando que tienes la verdad, la conversación termina. Sí, ese trabajo efectivamente de empatía y de escucha del otro, ¿no? Y de intentar entender por qué está en esa posición, aunque tú no la compartas. Aunque lo primero que a todos nos gustaría sería mandarse a la mierda y seguir con nuestra vida, pero hay que hacer el ejercicio de empatía. Es muy interesante esto que dices de intentar recurrir a fuentes oficiales o fuentes fiables o fuentes no contenciosas, porque yo creo que una de las estrategias que estamos viendo cada vez más en el mundo de la desinformación profesional es la de desacreditar las fuentes oficiales, ¿no? En España, por ejemplo, hay una que siempre se pone en duda, que es el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, que es una estadística en España histórica, que de hecho hizo que existiese una ley que pena más a los hombres que matan a sus mujeres, porque es un crimen, porque es un feminicidio. Y una de las estrategias mayores que hemos visto en el mundo de la desinformación es intentar desacreditar esa estadística. Que es, o sea, que en España matan a 50 mujeres al año, pero que son 50 que están bien contadas, que nadie está sumando mujeres de más, ni es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, pero es una de las líneas clarísimas. Ese tipo de estrategia de desacreditar las fuentes oficiales se ve mucho en nuestro país, en Latinoamérica, y se está viendo, por cierto, bastante ahora en Estados Unidos, tanto que no sé si están al tanto, Trump ha exigido que se eliminen algunas páginas web o información de algunas páginas web, entonces se está perdiendo acceso a contenido y a datos históricos dentro de las páginas web del gobierno. En el caso, y ese es, por cierto, una de los desafíos que uno tiene a la hora de presentar información verificada, que los latinos Estados Unidos no creen en las fuentes oficiales, y no creen porque, bueno, por lo menos en nuestros países, yo puedo hablar del lado de Venezuela, hay una opacidad completa con lo que son las fuentes oficiales. La cifra de los muertos, bueno, los muertos, para saber cuántos muertos había que acercarse a la morgue y contar la cantidad de personas que estaban allí y preguntarles cuántos muertos hubo ese fin de semana, porque las cifras oficiales estaban mucho de lado. Entonces se empiezan a crear organismos. Existe una serie de organismos alternativos que son los que están llevando las cuentas de verdad. Entonces, ese tipo de narrativas son las que hacen que la gente empiece a tener esa falla en fuentes que deberían ser sin prejuicio para ambas. Claro, pero que incluso se intentan desacreditar esos conteos alternativos también, quiero decir que forma parte todo de una estrategia. Bueno, en realidad para que la verdad pierda valor, es un poco a lo que vamos. Para que pienses que no tienes en quién confiar, sino en el que te dice la mentira. En esa narrativa de poder. ¿Tú crees que ya no tiene costo electoral la mentira? Claro que tiene costo electoral. ¿Por qué crees? Porque ha ganado Trump. Las cosas. Bueno, pero de eso se trata, o sea, que podamos revertir eso, ¿no? Yo creo que hay que lograr que la sensatez prevalezca. Yo confío, bueno, yo creo que yo todavía estoy en esa etapa de juventud y ingenuidad, y todavía es posible confiar en Bueno, me alegro. la sensatez del ser humano. Alguien tiene que estar ahí.
pero voy a días. Vamos a abrir, si les parece, a preguntas y a que charlemos. Y veo por aquí a Marta. Pero no puedo decir, no, solo quería, cuando hablaban de que sacaron a conversación el tema de Venezuela, solo quería completar un ejemplo claro de desinformación relacionada a Venezuela. A ver, tantos. Déjame pensar. Bueno, fíjate, te hablo de un caso que es más reciente, que tiene que ver ahora con el gobierno de Maduro. Con Maduro se implementaron, bueno, había mucha escasez por montones de medidas económicas mal implementadas, empezó a haber mucha escasez de alimentos, de productos, y entonces el gobierno empezó a importar comida para ofrecer unos paquetes de comida que es lo que llamaban las bolsas CLAP. Entonces esas bolsas CLAP tenían leche, una serie de productos básicos para que la gente, pues, era un beneficio público. Entonces, bueno, las bolsas CLAP supuestamente tenían una serie de, bueno, como la forma básica, con eso una familia podía funcionar más o menos. Y luego hubo investigaciones que detectaron que la leche no tenía ni siquiera leche, era una harina, era un producto que incluso, bueno, y con eso se estaban alimentando bebés, una serie de, bueno, las familias venezolanas, porque además esas bolsas estaban llegando a todo el país. Entonces, bueno, la desinformación allí, en el caso de Maduro, pues él empezó a, decía que esos ataques eran contra el gobierno, que no era verdad, y bueno, y se siguieron produciendo esas bolsas, ese tipo de alimentos. Entonces, un poco en el caso de Maduro, de su parte, él decía que había unas campañas que lo estaban atacando, cuando en realidad le estaban cuestionando desde laboratorio, hicieron una serie de investigaciones que determinaban que esos productos no eran ni siquiera aptos ni eran alimenticios. Entonces, bueno, ese es una de los ejemplos, bueno, es más un ejemplo de corrupción que desinformación. En otro caso fue que comenzaron a expropiar toda persona que tenía fincas, haciendas, empezaron a ver a todos los propietarios de de algún terreno como que eran unos corruptos, que eran los empresarios, y empezaron a quitarles las empresas y las propiedades. Y bueno, ciertamente existen empresarios corruptos, eso no es aquí, allá y en todas partes del mundo, pero no todos los que producen ni todos los que tienen una propiedad son corruptos. Entonces, con ese argumento expropiaron y le quitaron las tierras a muchísimos productores, y esa fue una de las razones, por cierto, en la que empezó a decrecer producción ganadera, de arroz, de un montón de cosas, porque la gente se quedó sin nada, por ejemplo. Perdón, y eso fue, al tener esa narrativa, mucha gente apoyaba esas acciones y estaba contenta con las expropiaciones. O sea, lo que ocurre con la narrativa, cuando eres persistente y la dices muchas veces, es que luego sientes que tienes el apoyo popular. Entonces ya es muy difícil para quien está afectado, quien es la víctima, luchar contra eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te respondí? Primero, una felicitación a Ocote, a Paquichado, a Maldita.es por todo el trabajo que han realizado. Vemos que acá hay periodistas locales, de medios independientes y todo. ¿Qué palabras les darían ustedes a los medios locales y cómo se puede luchar contra la desinformación en nuestra comunidad? ¿Cómo se puede trabajar esto con la sociedad civil? Ya que los grupos de desinformación están muy organizados y nosotros como periodismo local tenemos que lograr eso. Bueno, yo creo que hay varias cosas que hacer. Una es
cuestionar lo que nos entreguen en bandeja ya hecho para hacer el reporte, ¿no? Si la municipalidad te entrega ahí una nota de prensa en la que está toda la información y lo único que hacemos es hacerle de voceros a la municipalidad, pues a lo mejor nos están colando alguna campaña de desinformación que somos nosotros mismos los que la distribuimos. Y eso creo que es un trabajo muchas veces complejo, sobre todo porque el periodismo acá y en muchas partes del mundo es muy precario, porque los periodistas tenemos que producir muy rápido muchas notas y a veces no nos da tiempo a hacer como el proceso de verificación normal que debería hacer cualquier periodismo con sus notas, pero yo creo que es importante intentar frenar ahí un poco y intentar hacer lo que se pueda de ese proceso. Y luego en el trabajo con las comunidades, ahí llevamos hablando de eso unos días aquí con la gente que vino del taller. A mí me da la sensación de que el nivel local acá está relativamente bien organizado. O sea, hay suficientes conexiones, todo el mundo se conoce y eso creo que es una oportunidad buenísima para intentar hacer que esas campañas de combate de la desinformación hagan palanca y sean más efectivas. Que en unos espacios más chiquitos, en los que todo el mundo se conoce y con un poco de suerte se han ido construyendo relaciones de confianza, es más sencillo, si de repente corre una mentira, poder intentar que también corra la verdad. Hay que ponerle empeño, eso sí, y cariño. Pero creo que, o sea, conozco Guatemala poquísimo, conozco mucho a Jimena. Pero me da la sensación de que aquí sí existe una organización dentro de las comunidades que en cualquier pueblo, incluso aunque fuese muy pequeño en España, cada quien está dentro de su casa y no habla con los demás. No, precisamente iba a traer algo que acaba de mencionar que tiene que ver con la colaboración entre los medios. Justo es lo que hablábamos hace un rato, más temprano, establecer alianzas, hacerse fuertes, o sea, medios pequeños, hacerse fuertes a través de la colaboración puede ser una buena estrategia. ¿Más? A ver hasta dónde me llega el cable. Son bien largos. Muchas gracias. Como una consulta, recientemente estaba leyendo, bueno, ahorita fue el discurso que Trump dio al Congreso en Estados Unidos y pues los fact-checkers tuvieron un festín con la información que él estaba compartiendo, digamos, en tiempo real, no se daban abasto para poder ver pues la exageración, las mentiras, la manera en la que distorsionaba lo que estaba intentando comunicar. Y también veía pues algunos artículos donde hablaban que con Trump ya no se trata un tema de verdad o mentira, digamos, pues toda la gente que de alguna manera quiere ser consciente, que quiere compartir contra esto, a Trump no le interesa si al final pues en el marcador del fact-checker perdió, porque no le afecta de ninguna manera, porque para él, o digamos en muchos temas de política o de poder ahorita, ya no se trata de si lo que digo es cierto o si lo puedo demostrar, sino de si es lo que la gente quiere escuchar. Y si de alguna manera me da tiempo, como decían eso, ahora que digamos de pronto ahorita la gente todavía no se ha desilusionado con él, pero para cuando tenga que afrontar esa realidad ya va a haber otra narrativa, ya van a estar digiriendo la siguiente ronda de mentiras. Entonces en este caso, donde la verdad o la mentira pues ya no es lo primero, con estas figuras públicas por lo menos, entonces de qué manera este esfuerzo, digamos, de luchar contra esas campañas de desinformación, de qué manera pueden reivindicarse o de qué manera se puede volver a convertir en algo importante, algo crucial para la sociedad, cuando para quienes están jugando las reglas del juego ya no se centran en este tema. ¿Verdad? Cuando mencionaba principalmente con eso, ¿verdad? Ver el resumen de los fact-checkers, era increíble cuánta información tan rápidamente se podía desmentir y que aún así no afecta de ninguna manera, digamos, la popularidad o el mandato, de alguna manera, la autoridad que él tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede reivindicar esto o cómo de pronto la verdad puede volver a ser una herramienta que permita cambiar la sociedad en un juego, en un sistema donde realmente pues ya se ha relegado en jerarquía mucho más abajo de como históricamente pudo haber estado, ¿no? Sí, bueno, ese es el desafío de los fact-checkers y además nosotros ahora, o sea, el desafío que estamos viendo en este momento, todos los que estamos digitalmente conectados, es el desafío del algoritmo.
El algoritmo está permanentemente de todas nuestras redes sociales reforzando lo que pensamos, reforzando lo que nuestras creencias, nuestras convicciones. Entonces, eso, digamos, puede ocurrir lo que sea en el mundo del fact-checking, pero si yo estoy convencida de que lo que está diciendo Trump es verdad, es difícil que esto me entre. Entonces, claro, ese es el desafío que tenemos. ¿De qué manera? Y ahí entra el juego de la forma. Tenemos que cambiar la forma de contar las historias. Hasta ahora, la forma como la estamos contando es la forma que hemos encontrado, que está sustentada en datos, es lo correcto. Eso tiene que tener el punto de arranque, pero tenemos que buscar una forma más sexy, que aún no tenemos aún la fórmula, y eso, tenemos que ver cómo nos podemos viralizar, cómo podemos llegarle con la misma potencia para romper el algoritmo que está permanentemente reforzando y ayudando a la gente a seguir pensando lo mismo. Yo creo que hay, o sea, dos cosas que creo que tenemos que empezar a hacer más desde el fact-checking y desde el periodismo en general. Uno, ayer viendo el sorteo de Trump, no paraba de pensar, está utilizando la falacia de la generalización apresurada. Está utilizando, que es, saca a un fulano y dice, el pobre niño, ¿qué tal? Y entonces una medida para 350 millones de personas. Todo el rato. Creo que tenemos que ser más vivos en describir ese tipo de técnicas y de estrategias y de hacer al público consciente no solamente de esto es falso, sino hacerle consciente de así es como este cabrón te engaña. Que no es lo mismo que decirle esto es mentira. Hemos sido muy dulces y muy formales, no yo, porque ya sabéis, ya creo que estáis viendo que muy dulce y muy formal no soy, pero los verificadores en general hemos sido muy dulces y muy formales a la hora de enviar nuestros mensajes, y creo que estamos en el momento de ponernos el cuchillo en la boca y ir a por todas, porque esta es la última oportunidad, es que se nos van a acabar. Y luego la segunda es que creo, yo en Maldita siempre hemos defendido y hemos aplicado la idea de tenemos que utilizar las herramientas de los malos. Si los malos hacen memes, nosotros hacemos memes. Si los malos hacen audios de WhatsApp, nosotros hacemos audios de WhatsApp. Pero aún así hemos utilizado las herramientas de los malos, pues otra vez, siendo muy elegantes. Y yo creo que tenemos que ir mucho más a degüello. Y eso significa que hay que hacer memes, eso significa que hay que señalar, eso significa a lo mejor que hay que hacer audios de contrarréplica. O sea, tenemos que hacer mucha más guerrilla de la que hemos hecho hasta ahora. Guerrilla, perdón, por la verdad y por el periodismo y por los datos. No se trata de elegir un bando, se trata de elegir la defensa de la verdad. Bueno, cuando ya no hay opciones. Muchísimas gracias. Increíble charla, soy fan de Maldita.es. Yo quería un poco en la línea que acaban de preguntar de cómo devolverle el valor a la verdad, que estamos viendo que los malos también están utilizando el valor del periodismo para dispersar sus mentiras y sus narrativas a través de medios, ya sean financiados o afines a ellos, para atacar a sus adversarios. Creo que en España también hay muchos ejemplos de esto, y que es parte de la guerra jurídica del lawfare, utilizar la desinformación y utilizar los medios en algunos casos. ¿Cómo combatir eso sin afectar ni que se vea que estamos atentando también con la libertad de prensa y expresión, tomando en cuenta que estamos viendo medios que se disfrazan para replicarles y que confunden a la población de alguna manera? Yo no les llamo medios, y yo no creo que esté atentando contra la libertad de prensa cuando digo que no son medios, que lo que publican es desinformación y que forman parte de un sistema que se dedica a desinformar. Y no les llamo medios tal cual, no hago siempre esa distinción. Yo no elijo lo que es un medio y que no. Creo que una de las cosas que necesitan hacer las sociedades, y en concreto la española, es encontrar una manera de definir qué es un medio y qué entra ahí y qué no entra ahí. Y desde luego al final lo que terminas en las notas de Maldita, que son las que tienen que ser metodológicamente correctas, no necesariamente lo que yo diga todo el rato,
no llamamos medio a nada. Son páginas web, son páginas que publican cosas, y lo es El País y lo es OK Diario. Y porque Maldita no es quien para andar dándole carne de periodista y de medio a nadie. Pero hasta que los medios no encuentren una manera de definir qué sí entra y qué no entra y de protegerse. Es que la realidad es que como no existe en muchos países una idea concreta, cerrada y verificable de que es un medio, los medios están desprotegidos ante estas entidades que lo que vienen es a fagocitar un espacio y a suplantarles. Cuando Trump, cuando Musk dice nosotros somos la prensa, nosotros hacemos las noticias en Twitter, es una estrategia de suplantación. Y las páginas web que publican desinformación y se disfrazan de medios están en una estrategia de suplantación. Y hay que, suenan... habrá gente aquí que piense, esta pava está loquísima, está en un punto de la vida muy alejado de la realidad. Pero es que yo he tenido los ojos cerrados durante demasiado tiempo y he sido muy naif. Y ahora todo es tan evidente que creo que ya no podemos no decirlo. Si alguien quisiera preguntas, comentarios, si no, pues vamos cerrando el espacio ya de esta conversación, y pues para eso le daría el micrófono aquí a Julio, que es el editor creativo. Sí, ya bueno. Ya me mandaron a dar una buena noticia. Ante eso no hay nada más que... Nada, de verdad, muchas gracias por esta semana, ¿verdad? Ha sido una semana muy intensa. Nuestro equipo afortunadamente ha ido creciendo, lo cual permitió que algunos no estuviéramos directamente involucrados y no solo viéramos todo como el mundo se movía acá en esta casa. Gracias a ustedes. Este es el final de una semana que, como bien decía Clara, pues es un combate literalmente, pues, ¿verdad? Sí, hay un espacio de disputa real que nos convoca a esa lucha, a ese combate contra la desinformación, pero también que nos convoca como ahora, ¿verdad? A encontrarnos, a vernos, a generar esa conexión entre pares, que la humanidad siempre ha tenido ese modelo de verificación que también es un hecho, ¿verdad? Es decir, porque les conocemos, sabemos que son profesionales en lo que nos acaban de compartir, así que muchas gracias a María, muchas gracias Clara por su tiempo, por haberse cruzado buenos kilómetros para venir acá a esta su casa, Jimena que va y viene porque entre aquí y allá y es parte de ese generoso millón de nosotros que estamos allá, ¿verdad? Así que también gracias por tu trabajo, Jimena, a Ale, nuestra directora, Alex, editor de Fáctica, Mariana, nuestra fact-checker, y a todas ustedes, por supuesto, que están acá. Así que la verdad es que es una maravilla que este robotito esté con nosotros, ¿verdad? Hay algo que me parece una lección muy chula del fact-checking, que es que tiene un espíritu didáctico, ¿verdad? Es decir, hay una gana real de querer transformar las cosas a través de sentarse con alguien y decirle, mira, fíjate que, ¿verdad? Y la didáctica pasa porque compartamos, ¿verdad? Porque ahí está el QR para quienes no guardaron ya el teléfono para tener conversaciones existenciales con nuestro FactiBot. Y luego, pues la buena noticia es que otra cosa que es importante en este tiempo es la versatilidad, por supuesto, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes al contexto. Entonces, justamente hace no mucho tiempo, pues dijimos, bueno, tomémonos una cerveza a salud de que nació nuestro FactiBot. Así que pues les vamos a invitar una chelita para quien quiera tomar chela, y si no hay café y hay agua para quien quiera seguir en su momento de abstemio. Pero en todo caso, que sepan que les agradecemos mucho que estén acá, que estamos muy contentas de que esto esté pasando en este momento histórico. Así que pues bueno, ya habrá que rabiar cuando se rabie, pero ahora mismo celebremos y saludémonos. Así que muchas gracias por venir y buenas noches. Ahora, con FactiBot. Ya me verán ahí en el patio.
sí, solo voy a